Muy buenas amigos, nos encontramos en esta ronda 7 en las Olimpiadas que se celebran en Bakú, Azerbaiyán. A Venezuela le ha tocado jugar en el grupo femenino contra el país de Lituania. Y en la mesa 1, la maestra internacional Saray Sánchez, llevando las piezas negras, le toca jugar contra la gran maestra Victoria Semilite. Bueno, en esta posición viene blancas a jugar y hacen alfil B2. Y aquí negras tienen unos problemas ya que hay dificultades para desarrollar las piezas. Por lo que negras en estos momentos juegan alfil C8. La idea es habilitar la casilla D7 para el caballo. Blancas continuaron con dama C2 defendiendo el alfil y al mismo tiempo habilitando un movimiento de caballo, probablemente a la casilla E4 o a la casilla B5. El caso es que en estos momentos negras deciden capturar ese caballo, pero ¿qué sucede después de alfil por caballo? Ya que blancas siguen teniendo mucha ventaja de desarrollo, negras simplemente han desarrollado ahora una sola pieza y bueno, aquí blancas tienen ventaja. Negras continuaron con dama G6 y blancas hicieron F4. La idea es llevar la torre a F3 seguido de torre G3. Aquí negras hacen H5. La verdad no entiendo la idea de ese movimiento. Blancas continúan con su plan. Y ahora la dama tiene que moverse de la columna G y lo mueven a la casilla H6. Blancas continúan activando sus piezas. Negras aquí están obligadas a hacer la G6 y ahora la dama negra ha quedado muy pasiva y las piezas negras siguen permaneciendo en su casa, no hay desarrollo. Aquí blancas continuaron con alfil B2. Su idea es llevar la dama a C3 y tratar de tener mucha actividad en esta gran diagonal. Negras continuaron con dama por F4. Bueno, es un peón, pero tanta es la ventaja de desarrollo de blancas, están en mejor posición. Y luego de torre F1, la dama tiene que regresar a H6, ya que si se va a otro lugar, por ejemplo C7, lo más probable es que siga D6 sacrificando otro peón para habilitar la actividad de este alfil. Y como este peón está clavado, próximamente seguiría torre por G6. Bueno, el caso es que aquí blancas juegan dama C3 y negras hacen rey H7. Ahora, lo que hacen blancas es mover una de sus torres a la columna abierta, E3. Probablemente hubiese sido mejor llevar la otra torre, ya que esta torre en G3 tiene actividad, en cambio la torre en F1 puede ser más activa. Bueno, el caso es de que se continuó con caballo D7 y luego de torre E7 se está amenazando D6. Como negras no quieren tener este peón clavado, deciden mover su rey a G8. Y luego de torre F3, negras hacen torre B8, tratando de liberar su juego. Blancas en estos momentos pueden continuar con esta variante B6, ya que si negras hacen B5, entonces blancas pueden hacer este movimiento torre G3 y el alfil es intocable porque luego de peón por alfil blancas tienen torre por G6. ¿Y qué sucede? Si la dama captura la torre, la dama blanca da mate en H8. Y si se captura con el peón, entonces blancas tienen dama por C4 jaque y el mate es inevitable. Entonces, no se jugó D6, sino que blancas hicieron torre G3, llevando otra pieza al ataque. Aquí negras dicen que hay mucha presión y juegan este movimiento F6, que si bien bloquea la gran diagonal, ahora el alfil en C4 tiene mucha actividad, por lo que blancas jugaron D6 jaque y luego de rey H8 blancas aquí continuaron con
alfil E6. Pero retrocedamos un momento en el que negras juegan F6, ya que aquí blancas tienen otro movimiento muy interesante, que es alfil C1, porque la dama negra tiene que defender la casilla G6. Si negras hacen F5, blancas simplemente capturan en F5. Si negras juegan G5, entonces ahora sí blancas hacen D6 jaque, ya que luego de rey H8 el peón de F6 ahora se encuentra clavado, por lo que blancas pueden continuar tranquilamente con alfil por G5 y estarían ganando. Bueno, el caso es que en la partida se jugó D6 y luego de rey H8 alfil E6, y negras está en una difícil situación, ya que el caballo se encuentra atacado y no puede moverse, ya que si se retira, entonces blancas continuarían con dama por F6 y luego de torre por dama, alfil por torre es mate, por lo que negras continuaron con F4 y luego de torre F3, negras hicieron G5, permitiendo a blancas capturar el caballo de D7. Bueno, y luego de alfil por caballo y torre por D7, luego de que negras jugaron torre B E8, blancas hicieron torre E7 y negras abandonaron. Ahora veamos el momento crítico en el segundo tablero entre la maestra Yorceris y la maestra internacional Beimante Daulite. La maestra Yorceris lleva las piezas blancas y en estos momentos negras acaban de mover su torre a la casilla A3. Y aquí blancas cometen una imprecisión y mueven el caballo que está en la casilla C3 a la casilla B1. Lamentablemente ese es un error porque este caballo defendía la casilla A4, por lo que luego de torre A4 el peón va a caer, no se puede defender. Lo correcto hubiese sido que el caballo que se encuentra en la casilla D2 fuese a la casilla B1, ya que la torre ya no puede irse a la casilla A4, lo cual la partida hubiese continuado con torre A1 y luego del cambio de alfiles, pues la partida seguiría igualada. En cambio, luego de que negras hiciesen torre A4, el peón de B4 va a caer, por lo que blancas intentan hacer otros movimientos. Hacen F4 y luego de torre por B4, ya negras ganaron un peón, blancas hacen F por E5. Noten que ahora el peón de C5 se encuentra débil, por lo que negras prefieren capturar ese peón. Y luego E por F6, negras capturan el peón de F6. Hay ideas en esta posición de que negras pueden jugar caballo E2 jaque con un ataque al descubierto, ya que el alfil en E3 no se encuentra protegido, por lo que blancas hacen rey H1 y negras hacen B5. Aquí negras tienen ventaja, ya que estos dos peones son pasados y están ligados, por lo que la estrategia de negras es tratar de simplificar la posición. Luego de alfil por G8 y torre por G8, blancas hacen caballo C3, negras buscan seguir simplificando más piezas y en estos momentos blancas juegan torre C2 para evitar que la torre negra vaya a la casilla B2. Aquí negras hacen rey B7, son precavidas ya que más adelante este caballo puede saltar a D5 con un jaque al descubierto. Aquí blancas juegan H3 y negras siguen buscando cambiar piezas para simplificar la posición. Yorceris lo evita, pero luego de torre B2 ya es inevitable ese cambio de torres. Y así la partida fue avanzando y luego de que negras coloquen su caballo en E5, blancas cometen otra imprecisión que es rey G1, ya que eso permite a negras llevar su caballo a F4
y el peón de G2 no tiene defensa, ya que si caballo E3, el caballo negro salta a la casilla H3. Negras no jugaron caballo F4, sino que continuaron con torre A8. Y luego de torre B3, negras se colocaron en la segunda fila. Y aquí blancas cometen el último error de hacer caballo B1, ya que ahora blancas pueden clavar ese caballo. Y noten que la única pieza que la defiende, la torre, está inmóvil en esa columna B. Negras amenazan hacer C5 y C4, por lo que blancas evitan el movimiento C5 jugando caballo D4, ya que seguiría esta variante. Y aquí negras se aprovechan de que la torre debe permanecer en la columna B, por lo que juegan caballo C1. Aquí no importa si la torre mueve a la casilla B4 o a B2, le va a seguir la misma continuación de caballo E a D3. Y como la torre ya no tiene casillas, blancas intentan este movimiento, a lo que luego de caballo por caballo y torre por caballo, negras hacen el movimiento caballo S5 atacando otro peón. Y como la torre debe permanecer en la columna B, este peón se va a perder, por lo que en esta posición blancas abandonaron. Ahora veamos la partida de la mesa número 3. La maestra Tilcia lleva las piezas negras y le toca jugar contra la Woman International Master Salomeja Saksait. Blancas acaban de mover su peón a H3 y negras hacen el movimiento G5, que me parece un poco dudoso, ya que deja la casilla F6 habilitada para una pieza blanca. Más adelante blancas van a aprovechar esa casilla. La partida continuó con caballo E4 y luego de rey E8 blancas siguieron con G4. Muy bien, luego de caballo G7 blancas hicieron caballo D4 atacando al alfil. Y aquí negras hacen H5. Y tras caballo F6, negras tuvieron que hacer rey F8. Ya que si por ejemplo el caballo se captura con alfil por F6, luego de E por F6 el caballo en G7 queda perdido. Y ni pensar en llevar el rey a la casilla de 8, porque luego de caballo por E6, aquí no se puede capturar con el caballo, porque blancas ganarían el peón de H5, por lo que luego de F por E6, blancas tienen una fuerte iniciativa con torre a D1 jaque, y luego de rey C8, el alfil viene a C1, y el peón de G5 se va a perder. Por lo que en estos momentos en que negras juegan su rey a F8, blancas hacen caballo por E6, como ya hemos visto no puede capturarse con caballo porque se pierde el peón de H5, negras hacen F por E6 y blancas aprovechan la situación del rey negro en la casilla F8, por lo que juegan F4, tratando de abrir líneas donde se encuentra el rey negro. Negras continúan con G por F4. Luego de torre por F4, negras hacen alfil C5, jaque, ganando un tiempo para habilitar la casilla E7 para el rey. Por lo que luego de rey G2, negras mueven su rey a E7. Y aquí blancas intentan sacar al alfil de esta diagonal para que el alfil blanco ingrese. Por lo que luego de alfil B6, blancas continúan con alfil A3 y aquí hay varios inconvenientes. Si el rey va a la casilla D8, entonces la torre blanca entra F7. Y si el rey va a la casilla E8, entonces blancas van a continuar con torre D1, seguido de caballo F6 jaque con efecto devastador. Por lo que en estos momentos negras hicieron C5. Y luego de caballo por C5, alfil por C5, alfil por C5 jaque, negras colocaron su rey en la casilla E8 y luego de torre a F1, aquí negras se encuentran en una situación muy complicada, ya que se va a ingresar a la casilla F8 o F7.
negras continuaron con H por G4 y luego de H por G4 negras hicieron B6. Aquí blancas continuaron con torre F8 jaque y luego de rey D7 la otra torre vino a F7 y luego de rey C6 se cambiaron torres en A8. Y aquí blancas jugaron este movimiento que paraliza las piezas negras, alfil F8, ya que luego de caballo E8 blancas tienen este poderoso peón pasado, por lo que continuaron con G5 y ese peón blanco es quien decide la partida. Luego de rey D5, blancas simplemente siguieron avanzando su peón y luego de que el peón se mueve a G7, negras tuvieron que entregar una pieza por ese peón. Luego de alfil por G7, ya aquí no hay mucho que hacer. Blancas activaron su rey y luego de rey D4, negras abandonaron. En la mesa número 4, la maestra María Ubaldo lleva las piezas blancas. Esta posición se ha derivado de una defensa india de rey y en estos momentos las negras juegan dama F8 quitándose de la clavada, a lo cual blancas continúan con caballo C2. Blancas podían continuar con una continuación mucho mejor, aprovechando de que la torre todavía sigue en la mira de este alfil, continuando con el movimiento F4, ya que luego que negras continúen con el caballo a G4, se está amenazando caballo F2, por lo que blancas pueden continuar tranquilamente con alfil F3. Y ahora se está amenazando H3 y luego que el caballo se retire, le va a continuar el movimiento E5, por lo que en estos momentos negras deben de quitar la torre de esa diagonal, por ejemplo a la casilla E8 y luego de H3, caballo H6, aquí blancas pueden ganar un peón quitando su caballo a la casilla E2 y aquí se ve que el peón en D6 está perdido. Lamentablemente esto no sucedió, ya que luego de dama F8 en estos momentos se continuó con caballo C2. Lo que blancas están haciendo es mejorar poco a poco su posición y así la partida siguió hasta llegarse a una posición en la cual blancas han acumulado ventaja. En estos momentos blancas van a ganar el peón de H5 y van a quedar mucho mejor, ya que luego de caballo G6, dama por H5, aquí negras no pueden aventurarse a hacer alfil por caballo, porque luego de torre por alfil, si bien es cierto negras recuperan el peón, la torre que se encuentra en C3 va a saltar a la casilla G3 y blancas tendrían un fuerte ataque, por lo que en estos momentos continuó con torre E5 y las piezas negras están poniendo mucha defensa. La partida siguió avanzando y unos movimientos después se cambiaron unas torres y llegó en una posición en la que blancas juegan torre F5 y aquí negras hacen dama F7, dejando que se capture la torre en G5, pero blancas no capturaron, sino que hicieron dama E3. Pero veamos qué hubiese pasado si blancas hubiesen capturado esa torre. Bueno, se hubiese continuado con torre por G5, peón por G5 y a dama por G5, negras tienen dama F1 jaque, caballo G1 y bueno, después de dama por E3 y dama por G6 jaque, si bien es cierto, blancas pueden aquí dar varios jaques al rey negro y tienen dos peones de ventaja en el flanco de rey, no es tan sencillo avanzar esos peones. Por ejemplo, si blancas hacen H4, blancas pueden continuar con un ataque de mate en las casillas negras. Aquí por ejemplo se está amenazando llevar la dama a F4 y blancas tendrían que defender la casilla F4. Pero entonces negras cambian de idea y hacen dama E1. Su idea es hacer alfil D4 atacando al caballo.
por lo que es incómodo para blancas defender el caballo y al mismo tiempo defender el peón que quiere promocionar. No es tan sencillo. Me imagino que por eso no se eligió esta variante cuando negras jugaron dama f7, por lo que blancas decidió continuar con dama e3 y la partida siguió continuando. Está la misma idea de capturar en g5, pero las blancas no desean llegar a ese incómodo final, por lo que luego de unos movimientos después ya blancas decidieron capturar la torre, llegando a una posición en la cual no es sencilla de romper, ya que negras tienen contrajuego en las casillas negras, y ya en estos momentos blancas deciden forzar la triple repetición, llegándose a las tablas. Ahora veamos cómo le fue al equipo masculino. A Venezuela le ha tocado jugar contra el equipo de Azerbaiyán 2. Y en la mesa 1, el gran maestro Eduardo Iturrizaga lleva las piezas negras contra el gran maestro Basir Durarbaili. Bueno, en estos momentos, negras acaban de mover su alfil a F5 y blancas hacen el movimiento alfil D4, a lo que el gran maestro Eduardo responde con enroque corto, sacrificando el peón de H5. Así que luego que blancas capturan ese peón, negras continúan con torre E8. Su idea es llevar la torre a la casilla D4 y colocar mucha presión al peón de F4. Aquí blancas continúan con alfil G4 y luego del cambio de alfiles, negras juegan torre E4. Aquí blancas juegan B3 y luego de alfil por F4, blancas hacen torre por F4. Interesante, ya que luego de torre por F4, blancas hacen dama G5 con la idea de amenazar a la dama y a la torre y al mismo tiempo venir con dama H6 y dar mate en la casilla G7. Así que negras continúan con torre E8 y luego de dama H6 devuelven la calidad. Así que luego de torre por D4 y torre por torre, las blancas regresan con su dama a la casilla D2 y luego de torre E1, rey B2 y torre G1, aquí negras pareciesen tener ventaja. El caso es que los módulos de análisis declaran esta partida como igual. Luego de dama E2, negras no capturan el peón de G2 porque blancas continuarían con dama E8 jaque y luego dama por C6. Por lo que negras continuaron con torre E1 y aquí blancas hacen torre G4. Ambas damas están atacadas, por lo que negras deciden cambiar la dama por un peón haciendo dama por B3 jaque, ya que luego de A por B3, negras capturan la dama y tienen un peón de más en este final. Aún así, los módulos valoran esta posición como igual. La partida continuó con H5 y luego de torre E4, negras quieren cambiar las torres para llegar a un final de peones, por lo que blancas lo evitan. Negras hacen rey G7 y luego del cambio de peones en G6, blancas van por el peón débil de C6, a lo que negras deben defenderlo con torre E6 y blancas juegan rey A3. Su idea es buscar este peón que se encuentra débil y no se puede defender, porque si negras intentan hacer C5 para defender este peón, entonces este peón ahora sería el que quedaría débil. Así que luego de rey F6 se jugó rey B4 y así van, el rey va en busca de ese peón y en estos momentos blancas no capturan el peón, sino que hacen rey B6, ya que el rey negro no puede ir a la casilla D6 porque dejaría indefenso el peón de C6. Negras continuaron con torre E4 y luego de torre G3 ya no hay nada que hacer, el peón de A6 se va a capturar y la partida está igualada, por lo que 5 movimientos después se acordaron las tablas. En la mesa 2,
el maestro internacional José Gascón le tocó jugar contra el gran maestro Ulvi Bajarani. La posición que se ha jugado ha derivado de una defensa francesa y aquí blancas juegan alfil de 3, a lo cual negras responden con alfil b6. Tal vez ustedes se estarán preguntando, ya va, ¿por qué en esta posición, por qué negras no pueden jugar d4 atacando dos piezas? Lo que sucede es que luego de caballo por d4, aquí negras tienen dos opciones, o capturar primero con el alfil o con el caballo. Si captura primero con el alfil, blancas van a continuar con alfil por d4 y luego de caballo por d4, blancas tienen el doble ataque alfil e4 y bueno, blancas quedan mejor. Pero ¿qué sucede si en vez de capturar primero con el alfil se captura aquí en estos momentos con el caballo? Pues en este caso blancas hacen este movimiento intermedio caballo 4 atacando ese alfil, por lo que luego que ese alfil se mueva, por ejemplo, a la casilla A7, blancas tienen caballo de 6 jaque y luego de rey F8, blancas continúan con alfil E4 y nuevamente se ataca a la torre y a la pieza que se encuentra en D4. Por ese motivo, en esta posición, negras no hicieron D4, sino que simplemente desarrollaron una pieza. 16 movimientos después se llegó a la siguiente posición, en la que negras colocaron su dama en la casilla C7 y aquí blancas hacen el movimiento F5. Aquí negras no pueden hacer torre por C3, ya que si lo hicieran, blancas sacrificarían su dama jugando F por G6, ya que luego de torre por dama, blancas primero capturan en F7 con jaque y luego de que el rey se mueva, H7 es la mejor casilla, blancas continúan con torre de 3 y la posición es una locura. Blancas están ganando en estos momentos. Y aquí negras deben de jugar con mucho cuidado porque si por ejemplo negras capturan el peón de E5, blancas hacen el movimiento caballo C6. Y es una posición completamente loca. Se está atacando la torre, la dama y al mismo tiempo el caballo está indefenso, la torre está indefensa. Pero en todas las variantes es blancas quien queda mejor. Ya que, por ejemplo, si alfil por caballo, luego de torre por torre, blancas van a promocionar el peón y ganarían. Es por esa razón que en estos momentos negras no capturaron en C3, sino que hicieron E por F5. A lo cual el maestro Gascón siguió con dama por F5 y aquí negras hicieron caballo por E5. Blancas mejoraron la posición de su torre que se encuentra en D2, lo colocaron en E2 y luego de caballo G6 el maestro Gascón hace caballo E6. Aunque amigos, en esta posición blancas pudieron haber continuado con este movimiento caballo por G7, ya que luego de rey por G7 le sigue dama F6, el rey está obligado a ir a la casilla H7, ya que si va a la casilla G8, blancas continúan con caballo F5 y el mate es inevitable, por lo que luego de rey H7, blancas tienen este movimiento intermedio caballo por B5 atacando la dama, y la dama no puede salir de la séptima fila porque la dama entraría en F7 y luego capturaría el caballo de G6. Así que luego de dama D7, entonces ahora blancas sí cambian las damas, ya que el alfil de B7 se encuentra indefenso y se llega a este final donde blancas tienen 3 peones de ventajas
estarían ganando la partida. Bueno, lamentablemente esto no sucedió, sino que en esta posición en donde negras juegan caballo G6, blancas hicieron caballo E6. Y aquí negras continuaron con alfil C8. El maestro Gascón continuó con caballo por dama, alfil por F5, torre por F5, torre por caballo. Y luego de torre por B5, negras capturaron en C3. La posición todavía sigue, según los módulos, muy igualada. Blancas continuaron con torre B7, negras torre B3, blancas hacen H3 y en estos momentos negras hacen torre D5, a lo cual el maestro Gascón responde con torre E8 y negras abandonaron. Abandonaron porque si el rey va a la casilla H7, entonces el caballo saltaría a la casilla F6 y luego de G por F6, torre F7 mate. Pero, ¿qué hubiese pasado si en vez de abandonar como hizo el gran maestro, hubiese jugado caballo F8? Si bien es cierto, blancas están amenazando llevar la torre a G8, todavía no lo pueden hacer porque el caballo de H5 está atacado. Y si blancas juegan caballo F4, negras siguen atacando el caballo. Y cuando negras muevan el caballo a la casilla de 2, entonces negras hacen torre por B4 y blancas no tienen el tiempo de jugar torre B8. Por lo que la partida estaría igualada. Me ha sorprendido que en esta posición el gran maestro haya abandonado. Pero bueno, eso suele pasar. Ha ocurrido una ceguera ajedrecística. Me ha sorprendido mucho esta partida. La partida de la mesa 3 la he querido comentar desde el principio porque la apertura ha sido muy interesante y es allí donde prácticamente ocurrió todo el desenlace de la partida. El maestro internacional Wilson Palencia lleva las piezas negras y le toca jugar contra Gadir Guseinov, un gran maestro de más de 2600 de Elofide. La partida empezó con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y luego de que blancas hacen alfil B5, negras hicieron caballo G a E7. Esto se conoce como la variante Cosio, a lo cual blancas continúan con caballo C3 y negras hacen G6 tratando de desarrollar el alfil por la casilla G7. Ya que el caballo en E7 se encuentra pasivo, blancas eligen jugar de manera enérgica e intentan abrir la partida, por lo que juegan E4. Y luego de E por D4, blancas hacen caballo D5. En estos momentos, el maestro Wilson juega caballo por caballo. Aunque estuve revisando partidas de justamente de grandes maestros de más de 2700 de elo, en el que en esta posición negras han jugado alfil G7 y luego de alfil G5, como el caballo en E7 tiene mucha presión, negras deben continuar con H6 y luego de alfil F6, negras pueden capturar ese alfil. De hecho, estamos siguiendo una partida del gran maestro Levon Aronian que llevan las piezas negras. Y luego de caballo por F6, rey F8, blancas hicieron un roque corto y negras jugaron caballo F5, aprovechándose de que el caballo en F6 se encuentra indefenso. La partida más adelante terminó ganándola el gran maestro Levon Aronian. Su oponente fue nada más y nada menos que Buga Gashimo, que en paz descanse. Esta variante se las quería comentar porque es negras quien debe de jugar de manera delicada. Por lo que regresando a la partida, cuando blancas juegan caballo D5, negras hacen caballo por D5. Y luego de E por D5, negras hacen el movimiento intermedio, dama E7 jaque. Y luego que blancas juegan rey F1,
negras hacen caballo E5. Ahora blancas tienen un desarrollo de piezas rápido, empezando con dama por D4. Se podría capturar el caballo en F3, ya que dama por H8 es imposible por el mate en E1. El detalle es que a caballo por F3, blancas no capturan la torre, sino que hacen G por F3, y luego de que negras hagan F6, blancas desarrollan piezas, viene próximamente la torre al ataque, blancas tendrían ventaja. Por lo que regresando a la partida, aquí negras juegan alfil G7 y luego de alfil F4 el caballo está inmóvil, ya que si caballo por F3 le seguiría dama por G7, a lo que negras continuaron con F6. Blancas siguen con el desarrollo de piezas y aquí negras, para no tener su raya en el centro, deciden enrocar, por lo que blancas ahora pueden ganar un peón luego de todos los cambios en la casilla E5. Y en estos momentos negras juegan torre E8, aprovechándose de que el alfil no puede mover, pero blancas juegan F4. Y ahora, ¿cómo continuar? Aquí el maestro Wilson decide jugar D6, dejando la torre a la intemperie. Y luego de alfil por torre, negras capturaron el alfil. Y aquí negras estaban esperando que blancas colocaran su dama en la casilla A4 defendiendo el alfil, a lo cual negras hubiesen continuado con C6 y el alfil quedaría encerrado. Pero como en esta posición la dama negra se encuentra indefensa, blancas simplemente movieron su alfil, por lo que la partida continuó con alfil D7 y luego de alfil por D7, blancas capturaron el peón de E5. Ahora, negras pudieron recuperar un peón jugando dama F5 y luego de rey G1, torre E8, ya que este peón se encuentra atacado 3 veces. Así que blancas deciden simplificar la posición intentando cambiar las damas. Por lo que luego de torre por E5, blancas juegan dama por dama y luego de torre por dama se llega a un final donde blancas tienen una calidad de ventaja. Y la partida poco a poco fue avanzando. Blancas mejoraron su posición, también mejoraron la posición del rey blanco, y hubo un momento en la partida en donde blancas deciden sacrificar la torre en D6. En este momento se llega al mismo final de torres con la misma cantidad de peones, pero la diferencia es que el rey blanco está activo y hay un peón débil en B6. Aquí blancas tienen ventaja y luego de que blancas llevan su rey a B5, negras pierden un peón. La partida siguió avanzando, ya estamos en un final de torres en donde blancas avanzan su peón a C4, luego de torre B4, blancas hacen B7, permitiendo a negras capturar el peón de C4 con jaque, y luego de rey B5 está el inconveniente de que el peón blanco está a punto de promocionar. Negras jugaron torre C1 y luego de torre A4 ya no se puede salvar esta posición. Negras jugaron torre C5 y luego de rey B6, torre C1, blancas hicieron torre B4 y negras abandonaron. En el cuarto tablero, el maestro internacional Daniel Pulver ha llegado con las piezas blancas a esta posición. Negras acaban de jugar F5 y blancas hacen E por F6. Y luego de caballo por F6 se está atacando la dama y el alfil, por lo que blancas deben de jugar dama B5 y aquí negras juegan alfil C6.
aunque negras pudieron haber complicado la partida si hubiesen elegido la variante dama por d3, ya que luego de dama por b7, negras hacen dama c2 y ese alfil ha quedado inmóvil, ya que si el alfil se mueve, por ejemplo, a la casilla f3, entonces negras continuarían con torre por d1 y luego de dama por a8 jaque rey h7, blancas no tienen mejor cosa que hacer que torre por d1 y luego de dama por d1 jaque, negras van a capturar el peón de a4, por lo que si hubiesen elegido esta variante en esta posición, probablemente blancas tuviesen que regresar la dama a f3 y el peón de b2 se perdería. Afortunadamente esto no ocurrió porque cuando blancas hicieron dama b5, negras eligieron mover el alfil a c6. La partida continuó luego de que negras capturaron el alfil de d3, blancas hicieron dama por e6 y capturaron el alfil. Negras continuaron con torre a6 y luego de dama c7 y torre d7 triplicaron la actividad de sus piezas en la columna D, a lo que el maestro Pulvert continuó con alfil f4 y luego de que las damas se cambien por las dos torres, se llega a esta posición. Negras juegan b3 y unos movimientos después son las piezas negras las que empiezan a tener dificultades cuando en estos momentos el alfil se va a la casilla e1. Negras continuaron con la torre 5 d4 y blancas capturaron el peón de b3, a lo cual negras colocaron la otra torre a d3 y el maestro Pulvert hizo dama e6, aprovechándose de que negras no pueden capturar el peón de a4 porque le seguiría dama f5 jaque. Es por ese motivo que en estos momentos el rey se va a la casilla h8 y eso permite a blancas mejorar su posición del alfil colocándolo en c3 y aquí negras enfrentan muchos problemas porque si capturan el peón, que fue lo que hicieron, luego de rey g3 negras hicieron torre g4 jaque y a rey f2, ¿cómo continuar? Se está amenazando alfil por caballo y si la torre va a g6, la dama va a f5 y se va a perder una de las torres. Entonces esa torre en g4 no tiene un sitio a donde ir, por lo que negras decidieron hacer torre por c3 y luego de b por c3 negras capturaron el peón de a4. Ya en estos momentos blancas fueron mejorando poco a poco su posición, la partida siguió avanzando, el rey blanco se ha activado y llega un momento en la posición en donde negras juegan G5 y parece un movimiento muy extraño porque está debilitando ahora el peón de H6. Negras están preparando una maniobra que es muy oculta en donde la torre negra va a dirigirse a E2. Ya vamos a ver por qué. Aquí blancas jugaron rey B3 permitiendo que la torre vaya a la casilla E2, aunque si en estos momentos blancas hacen dama e3 evitando que la torre se vaya a esa casilla, ya vamos a ver por qué es importante esta casilla 2, negras continuarían en estos momentos con caballo c6 y luego de rey b3 negras tienen torre e2. Obviamente no se puede capturar la torre por caballo d4. Entonces regresemos a la partida, ya que luego de g5 blancas hicieron rey b3 y luego de torre e2 blancas capturaron el peón de a3, a lo cual negras hicieron torre e6. Y si miran en detalle, esta posición es una fortaleza. Aquí blancas no pueden hacer mucho con su dama y con su peón pasado. La partida continuó con rey a4 y lo único que está haciendo negras es mover la torre en la sexta fila, ya que
no hay manera de que el rey blanco o el peón blanco puedan avanzar, ya que la casilla C6 está controlada y como el rey está cortado, nada se puede hacer para poder romper esta posición. Blancas lo intentaron, pero en vano, y en estos momentos se acordaron las tablas. Bueno amigos, ahora nos veremos próximamente en la ronda 8, donde nos esperan más partidas por comentar. Así que nos vemos en la siguiente ronda. Cuídense.